Hola a todos, bienvenidos a mi siguiente video tutorial sobre mantenimiento de acuario. En el día de hoy hablaremos sobre cómo introducir peces en el acuario. Cuando vamos a introducir peces en el acuario, tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, parto de la idea de que ya han elegido previamente los peces, se han informado antes de meter los peces en el acuario y han visto qué tipo de peces quieren o qué especies y si son compatibles con el acuario. En general, no solo en cuestión de si un pez se come a otro, sino no en cuestión de compatibilidad en base a hábitos alimentarios o comportamientos, si son agresivos o más tranquilos, sino que si son compatibles en las condiciones del agua, que sean pH similares, temperaturas similares, que haya espacio para todo. Cuando vamos a meter un pez en el acuario es muy importante hacer, digamos, el protocolo para introducirlos si no queremos que en un plazo de una semana acaben muriendo. Cuando metemos un pez en un acuario, partimos de que salimos de la tienda con nuestra bolsita con el pez. Una cosa que debemos hacer es mantener la bolsa, normalmente suelen ser bolsas cilíndricas, y debemos intentarlas mantener de forma vertical para que el pez en el transporte a casa no sufra por estar reducido al fondo de la bolsa con un poco de agua. Otra cosa, en el transporte tenemos que procurar mover lo menos posible la bolsa, agitarla lo menos posible y tratar de llevarla en el coche, en un lugar, o en el coche andando, en bicicleta, como quiera que vayamos, tratar de mantenerla a una temperatura lo más estable posible. Normalmente el tiempo de duración suele ser unos 40 minutos, que es el oxígeno, o sea, es el tiempo que suele durar el oxígeno que ya hay dentro del acuario. Si vamos a hacer transportes de más de una hora, sería conveniente que le pidiésemos a la persona que está en la tienda, chico o chica o quien sea, que le pidiésemos una pastilla de oxígeno, o media, en este caso, o un cuarto, que sería lo que más correspondería para una bolsa. En este caso, esas pastillas son unas pastillitas blancas pequeñitas que muchas veces se venden sueltas en la tienda de acuario. Y esa pastilla lo que hace es suministrar oxígeno de forma lenta. Esa se va deshaciendo y digamos que al meterla en el agua produce una reacción y libera oxígeno. Entonces oxigena el agua y hace un efecto similar a los compresores con las burbujitas que tenemos en el acuario. Eso se utiliza para transportes. Cuando son transportes más largos de una hora, utilizan las pastillas porque los peces podrían empezar a boquear y lo podrían pasar muy mal. Sería recomendable que si son peces muy tímidos y van a aprovechar para comprar alguna planta o lo que sea, meter algo en la bolsa. Hay gente que utiliza trozos de tiras de plástico, de algún plástico que sea atóxico, eso siempre. Algunas tiras de plástico, o incluso si ustedes mismos pueden traer de sus casas alguna planta que tengan hojas de plantas o lo que sea, porque a los peces les gusta esconderse en algo mientras están en la bolsa. Eso reduce bastante el estrés. Hacemos el trayecto. Cuando llegamos a casa es importantísimo hacer lo siguiente. Vamos a coger la bolsa y la vamos a dejar flotando sobre la superficie de nuestro acuario. La vamos a meter en el acuario, le quitamos la tapa y metemos la bolsa. La bolsa generalmente va a ser transparente o tiene algunas partes transparentes. Si no es así, pídanle una bolsa transparente al comerciante que les venda los peces, aunque seguramente, normalmente ya de antemano estas bolsas suelen ser semi-transparentes con dibujos, algunas ponen las instrucciones de cómo hacer la aclimatación, pero si no, pídanla a ustedes, o si quieren estar más seguros, guarden, cuando tengan una bolsa transparente en la que hayan comprado el pez, guarden la bolsa, y si pueden llevarla ustedes, mejor. A veces puede ser un poco incómodo estar guardando la bolsita, pero la pueden guardar donde mismo guardan las cosas del acuario, la comida o los arretrancos del filtro y todo esto de cuando limpian, ese cajón que todos tenemos con todos los desastres del acuario. Pues tengan bolsitas ahí, porque hay marcas de bolsas que no son transparentes. Entonces esto es importantísimo para evitar peleas. Llegamos a casa, metemos la bolsita de peces en el acuario, quitamos la tapa y la dejamos flotando. La bolsa va a estar un mínimo de 20 minutos flotando en la superficie, ¿vale? Cada 5 minutos vamos a coger un vaso de agua del acuario, abrimos la bolsa y la metemos dentro, ¿vale? ¿Esto qué hace?
que los peces poco a poco se vayan acostumbrando primero a la temperatura del acuario. Esto es vital. Ya algunos habrán visto en el grupo del Facebook los efectos de los shocks térmicos, más de un usuario ha tenido ese problema, o incluso yo explicando cómo hacer la aclimatación. Esto es para evitar el shock térmico. Los peces no soportan los cambios bruscos de temperatura. No podemos llegar y soltar el pez directamente en el acuario porque el pez ha estado a una temperatura en el acuario donde ya estaba. Durante el trayecto ha cogido la temperatura ambiente. O sea, la temperatura ha subido o ha bajado en función de donde estemos. Y cuando llega al acuario, el acuario tendrá otra temperatura distinta. Esos cambios de temperatura, a la semana el pez amanece muerto, casi seguro. Entonces, llegamos al acuario, llegamos a casa, metemos el pez en la bolsa, metemos la bolsa del pez en el acuario y lo dejamos en un tiempo total mínimo 20 minutos. Lo ideal sería una media horita. Y le vamos añadiendo del agua. El agua que cogemos, como truco importante, sería interesante cogerlo de donde está la zona de las burbujas, porque esa agua es más rica en oxígeno. Oxígeno que el pez agradecerá bastante en el caso de ser un trayecto corto o lo que sea, que no se haya puesto la pastillita de oxígeno, ¿vale? O el trocito de pastillita de oxígeno. Entonces cogemos el agua de la zona cercana, o sea, de donde están las burbujitas, cogemos el agua de esa zona y la vamos echando. Esperamos otros 5 minutos y volvemos a repetir la misma maniobra. ¿Por qué la bolsa transparente? Porque se van a dar cuenta, los peces son muy sociables. Son muy curiosos, son muy curiosos, ustedes ya lo habrán visto más de una vez, que cuando pasan se pueden a mirar, o si están cerca del acuario, o si están viendo la tele y ellos están cerca de la tele, también miran para la tele y cosas así. Entonces, los peces son muy curiosos y la bolsa tiene que ser transparente para que los peces que están en el acuario reconozcan al pez nuevo y el pez nuevo conozca a los peces del acuario. ¿Por qué esto? ¿Por qué no se puede soltar todo junto? Imagínense que ustedes los secuestran de pronto. Imagínense, es una situación un poco surrealista, pero para un pez es así. Imagínense que de pronto ahora baja una red de donde quiera que sea, sale una red, los captura y los suelta en un sitio de una calle llena de gente que está mirando para ustedes en un lugar que ustedes no conocen. Esa sensación de intimidación la tiene el pez que entra. Entonces, si ustedes llegan y sueltan el pez, primero, los peces que están ahí entienden que es un invasor, que viene a invadir el territorio, entonces van a querer defenderlo, van a haber peleas. Y aparte, el pez nuevo esa sensación de intimidación tan fuerte puede provocar que el pez no quiera salir a comer, no quiera comer siquiera, de estar asustado, el nivel de estrés, baja el sistema inmune, empieza a enfermarse, muere. ¿Cuál es el remedio? Dejarlo en la bolsita, que la bolsita sea semitransparente para que los peces, ustedes verán que a través del plastiquito de la bolsa ellos van a empezar a mirarse con el hocico, si se le puede llamar, la boquita en la cara, y empiezan a darse toques. Si son peces con apéndices, como los gurami, se van a empezar a señalar unos a otros y tal. Entonces, es importante que la bolsa sea semitransparente para que los peces socialicen antes de introducirlo. Vamos cada 5 minutos añadiendo el vasito. Una vez termina los 20 minutos mínimo de tiempo, vamos a dejar que la bolsa, si la bolsa no se ha llenado todavía de agua, si se ha llenado no importa, seguiremos echando aunque se rebose, ¿vale? Dejamos los 20 minutos y cuando la bolsa si la bolsa ya está llena, simplemente ella se habrá hundido. Si la bolsa ya está llena, lo que vamos a hacer es abrimos la bolsa debajo del agua y dejamos que el pez salga solo. Si la bolsa no se ha llenado, la terminamos de llenar nosotros despacio y hacemos la misma maniobra. Hundimos totalmente la bolsa, abrimos la boca, porque va a tender a plegarse, abrimos la boca de la bolsa y dejamos que el pez salga solo. Si otros peces entran, no importa. El pez tiene que salir solo. Lo pueden ayudar ustedes levantando un poquito la bolsa, un poquito, no tirando de la bolsa para que se escurra, sino un poquito. Aunque él, cuando el pez se sienta preparado y se sienta tranquilo o con la confianza suficiente, él saldrá e irá a explorar el acuario y a ver quién es el jefe y a empezar a hacer jerarquía. Pero hasta que eso no suceda, querrá estar dentro de la bolsa. Recuerden la situación de que lo suelten a ustedes en una calle mirando, con miles de personas mirando todo el mundo para ti. Es una sensación bastante incómoda que ese pez va a tener. Un pez que se mete en un acuario, o sea, cuando vayan a meter los peces en un acuario, tienen que priorizar en función del comportamiento del pez. Quiero decir, les recomiendo que cuando metan los peces en el acuario, metan primero los peces más dóciles, los más sociables, y luego al final los más territoriales o los más agresivos. ¿Por qué? Porque a los peces les gusta decir esto es mío. Cuando llegan a un acuario ven piedras, rocas, troncos, eso para ellos es como un niño en un parque de atracciones, lo quieren todo. Si ustedes meten los peces más dóciles,
cuando empieza el acuario, cuando arrancan, o que de pronto tuvieron algún problema, lo que sea, se quedaron sin peces, compran peces. Tengan en cuenta que lo ideal es meter primero los dóciles y luego los más agresivos, porque si meten los dóciles primero, cuando ellos se van a hacer, digamos, se van a apoderar del territorio que hay, y luego ya el dócil, el agresivo, cuando llega, va a decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío y esto es mío, y se apodera, pero no va a ser lo mismo que si ellos llegan, ven el acuario vacío, se apoderan de todo el acuario, entonces cuando los peces más dóciles llegan, ya no hay nada de espacio. No es lo mismo que el agresivo llegue y expropie a los otros peces a base de peleas, empujones o muestras de fuerza o de colores o lo que sea. Digamos que establezca su jerarquía y diga, no, yo soy el más grande, yo soy aquí el que manda. Y expropie parte del terreno al resto de los peces a que llegue en un principio, se apropie de todo y luego los otros ya no pueden hacer nada. Entonces por eso siempre se meten los peces más territoriales al final y los más dóciles primero. Cuando son peces muy dóciles, por ejemplo como las coridoras, que son bastante tímidas, normalmente a ellas se las suele meter primero, porque así cuando llegan al acuario están ellas solas y digamos que están un poco como más tranquilas. Les recuerdo que acuarios con coridoras o peces de fondo como los ancistrus y este tipo de peces Plecostomos no tanto porque cuando va creciendo va teniendo cierto carácter, pero lo que son los ancistrus, las coridoras, peces así de fondo, los otocinclus, ese tipo de peces les recomiendo que los metan con acuarios muy o bastante plantados o con bastantes troncos o con bastantes piedras, ¿vale? Para que se sientan más tranquilos. Una cosa, cuando meten un pez en un acuario, ese pez no se preocupen si durante unos días no come, porque para ese pez ha sufrido un cambio, ha estado del acuario, o sea, el estrés de estar en el acuario donde estaba, en la tienda, y ser capturado y metido en una bolsa, el estrés del transporte y el estrés de estar en otro acuario nuevo con individuos nuevos. Entonces ese pez probablemente, dependiendo del carácter, probablemente no querrá comer durante unos días y no se preocupen si está escondido en alguna piedra, detrás de alguna piedra o en alguna cueva o debajo de alguna planta durante varios días, porque será normal que haga eso porque está asustado, ¿vale? Entonces simplemente denle un poco de confianza, eviten encender demasiado la luz durante esos días. Si eso sucede, eviten eviten encender la luz para que no sé, para que no se asuste, porque si tienen la luz encendida ellos se sienten como más visibles, ya de por sí están asustados y estresados, entonces sería peor. Es mejor mantener el acuario, si puede ser, no encender la luz. Aunque haya luz natural, aunque haya luz en la habitación, que sea una habitación bien iluminada, pero lo ideal sería mantener la luz apagada. Otra cosa que sería bueno en el acuario es que si van a dar de comer a los peces, denle de comer antes de traer al individuo, porque así, o sea, el momento de ir a comer es un momento muy claro donde se ven, o sea, es un momento donde se ven muy claramente la jerarquía de los peces. Los peces que más mandan son los primeros que van a comer, los que van a comer en el mejor sitio o donde más comida haya. Si ustedes meten un pez nuevo en el acuario e inmediatamente le dan de comer por aquello de, bueno, acaba de llegar, le doy de comer. No, eso crearía peleas. El pez necesita estar unas cuantas horas en el acuario antes de crearse una situación de ese tipo, porque si el pez está de nuevo en el acuario y quiere comer, va a ir a comer y probablemente haya enfrentamientos con los peces más dominantes, por así decirlo, porque ellos quieren reclamar su territorio y pueden pensar que el individuo nuevo quiere usurpar el puesto. Entonces para eso le dan de comer a los peces antes de ir a la tienda, que los peces coman y cuando vuelvan metes el pez y al día siguiente le dan de comer. Para el pez será mejor porque un pez estresado no va a comer mucho y si come mucho no creo que le siente muy bien. Y aparte de eso es para eso, para evitar situaciones que generen permanentes peleas en un futuro. Si ustedes tienen un pez que no acepta al pez nuevo, ahí tienen que tener muchísimo cuidado y les digo que suerte porque es terriblemente agotador tener un pez que está permanentemente acosando a otro porque no sabemos qué hacer, no sabemos si separarlo, dónde ponerlo. Entonces analicen muy bien cuando vayan a comprar un pez qué pez están metiendo, qué peces tienen ustedes. Si ustedes tienen un pez que es demasiado territorial, el pez que compren, eviten que sea, si es de la misma especie aún por encima, eviten que sea de un tamaño similar. Procuren comprarlos más pequeños, porque así la jerarquía va a ser evidente. Si ustedes tienen un pez dominante en el acuario y tienen un pez dominante que mida 5 centímetros, por ejemplo, o 7 centímetros, y meten otro pez que también es dominante, o sea, que esa especie es de por sí dominante o territorial,
Por ejemplo, los Ramirezi. Ustedes compran un cíclido Ramirezi, un cíclido enano de Ramírez o Ramirezi, como quieran llamarle. Que son peces muy bonitos, son generalmente algo tranquilos, pero como todo cíclido tienen un bastante carácter y son muy territoriales con el espacio. Si ustedes compran otro cíclido, Ramirezi, y cuando lo compran tiene el mismo tamaño, van a haber unos problemas horribles. Porque el nuevo, o sea, el que ya tienen en la casa va a decir, este es mi territorio, fuera de aquí. Y el nuevo va a decir, ¿y tú quién eres? Yo también puedo mandar porque somos del mismo tamaño. Entonces eviten, cuando compren los peces, eviten comprarlos del mismo tamaño que los peces que ya tienen, sobre todo los dominantes, para evitar problemas de que haya cierto parecido en el tamaño, entonces van a generar disputas permanentes. Eso se los puedo decir por experiencia. Yo compré un gurami, tenía un gurami azul y con el tiempo compré otro y eran del mismo tamaño. Y eran los dos machos y eran del mismo tamaño. Y eso fue lo peor que pude haber hecho porque permanentemente había persecuciones en el acuario, permanentemente y sobre todo después de darles de comer o cosas así, que sobre todo a la hora de la comida era cuando más se veía la jerarquía, las peleas y las persecuciones, aquello era horrible. Entonces, cuando vayan a comprar peces, procuren comprarlos un poco más pequeños que los peces más dominantes para evitar problemas, ¿vale? No sé si se me queda algo más que comentarles respecto a cómo introducir peces en el acuario. Procuren no... como les digo, cuando cogen el agua del acuario, cójanla de la zona, vale, donde estén las burbujas de agua, pero sí puede ser de una zona lejana al calentador. Porque si ustedes cogen esa agua, lo que están haciendo es meterle agua templada dentro de la bolsa al pez y cuando lo suelten va a ser un cambio brusco, ¿vale? Cuando hay cambios en un acuario, todos los peces se estresan, no solo el pez nuevo, sino los que están ahí se pueden poner más nerviosos. Entonces, si por esos días notan, ya no con los peces, los peces que tienen en el acuario con el nuevo, sino incluso entre los propios peces, si notan alguna disputa, alguna pelea, lo que sea, en la primera semana, los primeros días puede ser casi normal, porque pueden estar estableciendo nuevamente territorio, sobre todo si el pez nuevo es de la familia de los cíclidos, por ejemplo, que son bastante dominantes o bastante con carácter. No se me ocurre nada más que decirles así por lo pronto, espero que les haya gustado el vídeo, si tal, like. Y les animo a que se suscriban, la gente que no lo han hecho, se suscriban al canal si quieren recibir más actualizaciones de mis vídeos. Y se suscriban también al grupo en Facebook. Tenemos un grupo, la gente del grupo, hola, y la gente que no lo sea, pues serán bienvenidos a suscribirse en el grupo. Les dejo debajo del vídeo, les dejo el link para el grupo si tienen cualquier duda, lo que sea, consultas que hacer. Allí estamos un grupito, somos como una piña y entre todos nos ayudamos unos a otros y sobre todo aprendemos, ¿vale? Pues nada, no es más por hoy, así que hasta la próxima. Chao.